Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un gusto poder estar con ustedes este día viernes, ya a terminar con esta pequeña serie o esta primera parte de esta serie que estamos viendo, la cual se llama Una mente cristiana. Hemos mirado a lo largo de esta semana ya 3 de las 4 verdades que nos ayudarán a tener una mente cristiana. La primera de estas es la verdad de una mente creada, como Dios ha creado nuestra mente. Y entonces, al Dios crear nuestra mente, tenemos la oportunidad de llegar hacia Él y que Él domine nuestra mente, que tengamos una mente cristiana. En ese mismo tenor, miramos la segunda verdad, la verdad de una mente cambiada. Y es que en la naturaleza humana o la naturaleza carnal, nosotros pensamos como el mundo, actuamos como el mundo en consecuencia. Pero una vez que podemos llegar hacia Cristo, que llegue la salvación a nuestra vida, nuestra mente debe de manifestar cambios, nuestra forma de pensar debe de ser diferente. También miramos a la tercera verdad del día de ayer, una mente consciente. Una vez que hemos sido salvos, ya no podemos tener una mente que es insensible a la palabra de Dios, sino que al contrario, debemos tener una mente sensible, consciente, y que elijamos lo mejor de acuerdo a Dios. Y para lo último, hermanos, para cerrar esta semana, después de tener una mente consciente, ahora vamos a mirar la verdad de una mente cautivada por Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5, en la última parte del texto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuán importante, mis hermanos, así como tener una mente cambiada, tener una mente sensible a la palabra de Dios, cuán importante es que nosotros permitamos que Dios cautive cada uno de nuestros pensamientos. Es importante analizar en este punto, ¿es Dios quien gobierna mi mente? ¿Es Dios quien gobierna mi vida? Quizá es Dios quien gobierna mis finanzas. Quizá es Dios quien gobierna mi casa. Quizá es Dios quien gobierna a mis relaciones. Pero, ¿es Dios quien gobierna nuestra mente? Sin duda, es una visión muy importante. Algo que analizar. ¿Es Dios en realidad en control? ¿O está Dios en realidad en control de mis pensamientos? Cuando nosotros permitimos que Dios cautive nuestra mente, así como dice este versículo de 2 Corintios, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros, o para que nosotros tengamos una mente cautiva, en primer lugar, tenemos que tener una mente abierta a la palabra de Dios. En el Salmo 119:18, el salmista nos dice, o eleva esta oración a Dios diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted pidió a Dios que abriera sus ojos para mirar, para leer y entender las verdades de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que pidió a Dios que abriera sus oídos para poder escuchar la predicación, la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios que abriera su mente? ¿Cuántas veces y en cuántos momentos nosotros estamos tan acostumbrados a pensar como piensa este mundo, a actuar como actúa o como vive este mundo? Y hay ideas, conceptos de la palabra de Dios que a veces por estar tan impregnados en una rutina, por estar tan metidos en cosas de este mundo, nos resultan muchas veces difíciles, nos resultan muchas veces complicadas, nos resultan muchas veces inclusive ridículas. Y solemos repelerlas. Pero ¿por qué no le pedimos a Dios que abra nuestra mente? No a las cosas de este mundo, no al pecado, sino que tengamos una mente abierta hacia las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuándo es que Dios puede cautivar nuestros pensamientos? Cuando nosotros tenemos una mente abierta hacia Él. Una mente abierta también va a producir obediencia. Una mente abierta va a producir siempre obediencia a la palabra de Dios. El versículo que hemos estado mirando allá en el libro de 2 Corintios 10:5 nos dice esta verdad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una mente cautivada procede con obediencia a la palabra de Dios.
Hermano, ¿cuándo fue la última vez que sus pensamientos estuvieron en concordancia con la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que mis pensamientos estuvieron de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que mi mente, en mi corazón, surgieron pensamientos de acuerdo a lo establecido por Dios? Una mente cautivada por Dios produce obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de mi mente o los pensamientos de mi mente se traducen en acciones de mi vida. Esto quiere decir que si yo he de vivir una vida en obediencia a Dios, debo de pensar también en mi mente en obediencia a Dios. Para que yo pueda tener una mente en obediencia a Dios, yo tengo que sujetar mis pensamientos hacia Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante que nosotros como cristianos tengamos ese proceso en el que analicemos nuestros pensamientos y todo pensamiento malo o bueno lo llevemos delante de Dios y digamos: Señor, ¿esto te agrada? Si le agrada a Dios, qué bendición. Pero si al analizarlo a la luz de la Biblia, al llevarlo a Dios en oración, esos pensamientos no son correctos, debemos pedir a Dios que nos ayude a eliminarlos y a tener pensamientos que sean obedientes a su palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y al final nos dice también que una mente cautivada por Dios es una mente que es propiedad de Dios. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchar la palabra de Dios nos hace meditar en ella. Eso nos lleva no solo a meditarla, sino a hacerla, lo cual produce el éxito a la manera de Dios. La fórmula de Dios para cambiar vidas empieza con una mente transformada, una mente en la cual Dios es el dueño. Hermanos, dejemos que Dios, por medio de su palabra, se apropie de nuestra mente. Así es como puede comenzar una vida exitosa. Dios le dijo a Josué: y todo te saldrá bien. Nosotros queremos, la verdad, que todo nos salga bien. Bueno, el camino de Dios es empezar a que la palabra de Dios purifique nuestros caminos. Empezar que la palabra de Dios purifique nuestra mente. Hermanos, espero que haya sido bendición esta pequeña serie. Hay mucho más que se puede decir acerca de la mente, de una mente transformada, de una mente limpia, de una mente cristiana. Si Dios permite, en futuras ocasiones estaremos extendiéndonos un poquito más en este tema. Mientras tanto, yo me despido y nos vemos este fin de semana con la ayuda de Dios en los diferentes servicios de iglesia, y que Dios les bendiga.